El Señor, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Se vale tantito, por favor. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca. Perdón, esto fue de ayer, con razón. Se me movió la hojita, ya decía yo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que mida, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Y con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Dentro del Antiguo Testamento, donde empieza, podríamos decir, la historia del pueblo judío, que es con Abraham. Desde el momento en que Dios se manifiesta a Abraham, hay una promesa muy especial de bendición. Esta promesa de bendición, obviamente, el pueblo pues tenía, primero Abraham, después el pueblo judío, tenía que palparlo, tenía que experimentarlo de alguna manera. Esta promesa, esta doble bendición, se manifestaba en dos ámbitos: en la tierra prometida y una herencia abundante, que son las promesas que oímos en la primera lectura, cuando Dios le está hablando a Abraham. Dice: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. En otro pasaje, Moisés le dice: es una tierra que emana leche y miel. O sea, cuando el pueblo tenía la posibilidad de la producción de la tierra, la posesión de la tierra, el pueblo lo interpretaba: Dios está con nosotros, Dios nos está acompañando, nos está bendiciendo. Y el otro viene aquí cuando le dice: haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Entonces, la descendencia, la capacidad de procrear, también era visto como una bendición, una gran bendición. Tanto así que aquellas mujeres que no podían tener hijos eran consideradas como malditas o maldecidas por Dios, porque la promesa era para todos los que se portaran bien. Y como no se portaban bien, entonces las mujeres estériles eran vistas con malos ojos, no eran buenas. Y el pueblo judío va a experimentar en muchos momentos de su historia cómo le es quitado la tierra en el exilio, son tomados a la fuerza en una guerra, pierden y son llevados al exilio, a la tierra de Babilonia, luego también con los persas y con los romanos, aunque no los exiliaron, pero los tenían dominación y ellos no podían decidir sobre sí mismos ni sobre lo que hacían, tenían que pagar impuestos. Entonces, estos dos aspectos de la presencia de Dios va a ser un signo que el pueblo lo va a acompañar para sentirse seguro, para sentirse que Dios no los ha abandonado. Pero también cuando por alguna causa perdían la tierra, lo primero que reflexionaban es que Dios nos está castigando por nuestros pecados. Dios nos está quitando lo que nos había prometido porque hemos pecado. Obviamente esto hay que entenderlo ya con ojos cristianos, hay que traducirlo. No podemos quedarnos en que las mujeres que son estériles están malditas, o si no tienes una casa y un terrenito estás maldito, Dios te está castigando.
Aunque déjeme decirles que hay muchos católicos que todavía tienen la conciencia de un Dios que te castiga. Si te va bien, te está bendiciendo. Si te va mal, te está maldiciendo, te está, pues sí, castigando por algo que a lo mejor tu cuestión dice, pues si yo no he hecho nada, ¿por qué Dios me manda esto? ¿Por qué esto a mí si yo no he hecho nada? Y bueno, es un aspecto que es muy frecuente, desgraciadamente, en el ámbito de la fe católica, de los que a veces no entendemos completamente a lo que se refiere. Aquí entonces, ¿cómo sería la traducción al Nuevo Testamento? ¿Cómo saber o cómo se podría interpretar ahora bajo los ojos de la fe cristiana? El primero de ellos, la tierra, una tierra que va a ser tuya y que vas a sentir esa presencia de Dios. La tierra ahora para nosotros no es un lugar físico, no es un lugar geográfico, es un estado de vida, el reino de Dios en medio de nosotros, que no lo alcanzamos a tener aquí en plenitud y que llegaremos un día a la patria eterna, a alcanzar a tener esa tierra prometida donde va a manar leche y miel. Aquí obviamente sería la gracia de Dios, la presencia misma de Dios por toda la eternidad. Entonces nosotros como católicos traducimos esto ya en una experiencia diferente, no a la posesión de algo material, sino a la construcción del reino de Dios aquí en la tierra, que empieza cuando yo hago conciencia de la obediencia que debo a Dios. Y el otro, la descendencia. Aquí va a ser muy curioso porque podemos tener personas solteras que nunca se casan, o personas estériles, o los consagrados, o los padrecitos que no nos casamos. Entonces, ¿cómo sería aquí la descendencia? ¿Cómo sería tener hijos? Yo lo concibo como esa realidad de presentarnos ante Dios, para presentarle las almas que ganamos para Él. Son los hijos no en la carne. Claro, si tienes hijos en la carne, pues son los primeros que debes tú de tratar de ganar. Si estás casado, tu esposa, tu esposo. O sea, esos son los hijos, la descendencia que Dios te ha dado, pero no para ti, sino para que vivan en esa herencia, en esa bendición de la vida eterna, de ser hijos de Dios y de permanecer en esa existencia eternamente en la presencia de Dios. Y todos los que no tenemos hijos, por lo que ustedes quieran, esterilidad, porque no se casaron, porque son consagrados, también tenemos hijos y no en la carne. Se refiere a aquellas almas en mis familiares, en mis amigos, compañeros de escuela, del trabajo, incluso enemigos que he ganado como hijos de Dios. Se convierten, el mismo Pablo se presenta así como padre espiritual. Se presenta como un padre espiritual de esas almas que le costaron, y le costaron pero muchos golpes, muchas persecuciones, o sea, casi los parió, no en un dolor físico de contracciones, sino en el sacrificio, en el dolor, en la persecución, en los golpes. Muchas veces lo dejaban golpeado, casi muerto, pasaba hambres, sufrió naufragios, persecuciones, calumnias, y todo para ganar almas, todo para conquistar esas almas que son tus hijos espirituales que le vas a presentar a Dios. Si ahorita, por alguna causa, Dios nos llamara a su presencia, ¿cuántas almas? ¿Cuántos hijos? O sea, descubrir esa bendición que no es ya en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es dame, o sea, recibo, yo quiero. En el Nuevo Testamento ya no es dame, es lo que yo voy a hacer, lo que yo tengo que hacer para que esta tierra prometida y esta descendencia sea verdaderamente una bendición para todos. ¿Cómo se logra esto? Regresemos a la primera lectura. El primer paso para poder llegar a tener esa bendición de la descendencia de la tierra, lo vemos en Abraham, y que obviamente se aplica también a nosotros. ¿Cuál es la parte importante? La relación que tiene Dios, la relación que tiene Abraham con Dios. ¿Cuál es esa relación? Es una relación de oración, pero no de una oración como la que hacemos normalmente nosotros, de pedir, de quejarnos. Es una oración como debe de ser. Primero, Dios habla. Segundo, yo escucho. Y tercero, obedezco. Ya hasta
La cuarta es cuando hablo. Lo hemos meditado en el programa de la Lección Divina. Sí, fue en la Lección Divina. Cuando estábamos hablando de la oración en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, con Abraham y con Moisés, se me hace muy interesante descubrir que la primera parte de la oración no es lo que yo voy a decirle a Dios, es lo que Dios ya me dijo y lo que me sigue diciendo. Yo aprender a escucharlo y a obedecerlo. Abraham, ¿cómo hace su oración? Escucha lo que Dios le dice, obedece lo que Dios le dice. Entonces mi oración no es hablar, mi oración es obediencia. Y ya lo hemos visto en otras veces, la fe se traduce en una obediencia. Dios le dice, te voy a dar una descendencia, te voy a dar una tierra, pero deja tu casa y deja todo. Y él, antes de hablar, obedeció. Y es cuando Abraham recibe la bendición. Y es precisamente en ese ámbito también el nuestro. Cuando aprenda a obedecer, primero a escuchar lo que Dios dice. O sea, Dios me está hablando, Dios me habla en su palabra, Dios me habla en los acontecimientos diarios de mi vida, en lo bueno, en lo malo. Dios me está gritando, hey, despierta, reacciona, ¿qué estás haciendo? Dios quiere que lo escuchemos, y al escucharlo, obedezca. Ya después, si tú quieres, reclamas o dices. Y veíamos cómo Abraham, bien curioso, cuando empieza a hablar, habla pero de una manera muy interesante, porque pareciera como que le estuviera reclamando a Dios, pero de una manera muy, muy sutil. Señor, ya había pasado la bendición, o sea, ya se había salido, ya había dejado todo, y llega un momento en donde ya tiene 100 años. Se fue de los 75, ya tenía 100 años. Y dijo, bueno, Señor, pues me va a heredar un siervo porque no tengo descendencia. La primera vez que Abraham habla a Dios, no es más que para pedirle algo que el mismo Dios ya le había prometido. Y nosotros cuando le hablamos a Dios es para pedirle cosas que ni siquiera me ha prometido. Entonces vean cómo la oración a veces pues no es una coherencia de lo que tendríamos que aprender viendo este ámbito, este proceso espiritual que nos enseña Abraham, donde yo voy a aprender, yo voy a descubrir que para recibir esa bendición, tradúzcala en el Nuevo Testamento, para poder construir el reino de Dios y para ganar las almas que Dios me ha pedido o me ha encomendado, tengo que actuar como Abraham, obedeciendo. Pero es que obedece, y vas a ver cómo vas a empezar a recibir y a ser parte de esa herencia, esa bendición de una tierra prometida, el reino de Dios, y de una descendencia, las almas que tú vas a ir ganando para Dios. El otro elemento dentro de esto es cómo Abraham obedece, y en esa obediencia se lleva entre las patas a su mujer y a su sobrino. Se lleva a Sara, su esposa, se lleva a Lot con ellos y les enseña también ese proceso de la obediencia. Y esto es lo interesante porque le dice así: el Señor dijo a Abraham, deja tu país y a tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Fíjense, Abraham partió, Abraham no habló, no cuestionó, no dijo, pero calladito te ves más bonito. Obedeció. Y era 75 años, o sea, no era un chamaquito, ya era un viejito. Y obedeció y se llevó lo que dice. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su esposa, y a Lot, su sobrino, con todos los bienes que habían acumulado y los esclavos. Entonces, la obediencia de Abraham como cabeza arrastra para bien a sus seres queridos. Entonces, muchas veces quisiéramos que nuestros seres queridos
entren en esta bendición. Quisiéramos que les cayera el 20. Primero empieza por ser bendición para los demás desde la obediencia a lo que Dios nos está revelando. Convertirte en bendición. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay un problema muy severo que hoy nos presenta el Evangelio de Mateo, cuando nos habla de que cuando pierdo de vista lo que es la escucha de Dios, cuando pierdo de vista lo que es la obediencia a Dios, voy a empezarme a justificar o a ver lo que hacen los demás. Es que el otro está mal, es que este hizo esto, es que este hizo lo otro. Eso se llama juzgar. Y el Señor no quiere que te distraigas en lo que hagan los demás. Sí hay que corregir, pero primero tienes que empezar contigo. Por eso la parábola de que cómo puedes ver la paja que hay en tu ojo, en el ojo de tu vecino, perdón, si tú no ves la paja, la viga que hay en tu ojo. Aquí vamos a ponerlo en este contexto. ¿Cómo puedes ver la desobediencia de tu hermano cuando tú no ves la desobediencia en letras grandes que tú no estás cumpliendo? Primero cumple lo que tienes que hacer y corrige a tu hermano. Ahora, no quiere decir que no debamos corregir, hay que hacerlo. Incluso es una obra de misericordia. A ver, aquí las postulantes, ¿qué obra de misericordia es esa? Dije postulantes, no. Ay, doña Perpetua, ¿cuándo no aprenderá usted a no hablar? Corregir al que se equivoca. Está bien, doña Perpetua, usted se va a ir al cielo, porque sí, ya sé que no saben. Bien bella doña Perpetua. No, pues si ellas no saben. Corregir al que se equivoca. ¿Cómo voy a corregir? Desde la caridad, desde la humildad. Si voy a corregir esa alma, no es en una posición existencial, yo estoy bien y tú estás mal, que muchas veces lo hacemos así. Lo hacemos así. Cuando decimos algo y no te hicieron caso, como que hay gente que le encanta y les dice, te lo dije, y así como que se regordean, así como que, ya ves, soy mejor que tú. Eso ya no es corrección, eso ya no funciona. La verdadera corrección es porque quiero que seas partícipe de la bendición de Dios, de la herencia de la tierra y de la herencia de la descendencia, visto ya desde el cristianismo. Pero pocas veces lo hacemos con ese corazón, con ese espíritu. Cuando corregimos es porque de alguna manera nos molesta lo que están haciendo o nos está lastimando lo que están haciendo, y más que corrección parecemos jueces y verdugos. Sí hay que corregir, sí hay que realizar esta obra de misericordia por tu prójimo. ¿Cómo saber que es corrección y no crítica? No es un juicio, porque realmente estás buscando la salvación de su alma. Y a veces no puedes hacer nada y la otra persona o no se presta o no le puedes decir nada. Entonces, ¿cómo saber que no es juicio o crítica nada más? Porque te comprometes a orar por esa alma. Ofreces sacrificios por esa alma. Un rosario, la Santa Misa, un ayuno, lo que sea. Porque quieres que sea partícipe de lo que tú estás descubriendo con esa obediencia. La tierra prometida y una descendencia abundante. Es lo hermoso de nuestra fe. Todo está conectado. Es muchas piezas que se van enlazando para ayudarnos a entender nuestra fe, para ayudar a entender la responsabilidad que tenemos de corregir al hermano. Tenemos que hacerlo, pero siempre viéndonos primero a nosotros. Y es curioso, lo que más nos cae gordo de los demás es porque yo lo tengo. Ese es un principio que no falla. Es que esta vieja, es que éjele, te estás criticando a ti solito, lero ledo. Por eso ve primero tu viga para que, si lo vas a hacer, lo hagas desde esto. Desgraciadamente nos falta. Pero no quiere decir que no podamos empezar a crecer en esto, ¿sí? Necesitamos medirnos siempre a nosotros. Aquí la paja y la viga
Vamos a medirlo en la obediencia. ¿Qué tan obediente soy a lo que Dios me pide? Y te vas a dar cuenta que lo que te molesta del otro es porque tú no lo puedes hacer o porque tú lo haces y lo haces peor. En diferentes formas, no siempre es igual, no siempre es, pues uno dice, no, pues es que me molesta esto, pero yo no lo tengo. No exactamente en la misma forma, pero hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te enfadas? Esa es la viga que tienes que ver, para que cuando tú corrijas, lo hagas desde el amor, desde la caridad y desde la humildad. Si no, pues obviamente no funcionamos. El Señor nos invita pues a hacer conciencia de esta bendición que ahora tiene su plenitud en Jesucristo, en trabajar en la tierra prometida, el reino de Dios que empieza aquí y tiene su plenitud en la vida eterna y en esa descendencia. Qué hermoso es. Imagínate, todas las almas que ya se murieron y que cuando tú te mueras saldrán a recibirte porque ayudaste a que se salvaran. Son tus hijos espirituales, como Pablo lo menciona. Qué triste es llegar a la presencia de Dios y que ni un perro te ladre, porque fuiste un hipócrita fariseo que juzgaste, criticaste, pero nunca te ocupaste por la salvación de esas almas que pudiste haber ayudado. Si hubieras aprendido a escuchar y a obedecer. Ya después, si quieres hablarle y decirle al Señor, pero siempre en función de lo que Él nos ha prometido, porque pedimos cosas que ni Dios ha querido. Y termino con esta imagen. Imagínense al sobrinito, ahora que fui con mis familiares, y mi sobrinito está simpático, el escuincle, precioso, el Eduardo Alexander. No me lo hice, pero voy a poner un ejemplo, ¿no? Que me lo hubiera llevado a la tienda y le acompañan. Lo llevé a que me acompañara, nada más. Y ya que estamos ahí, cómprame esto, cómprame aquello. No, yo no le prometí que le iba a comprar nada. Y si no se lo compro, se enoja. Así somos los seres humanos, así somos con Dios. Le pedimos, y si no me lo da, ¿cuándo fregados Dios te prometió eso? ¿Cuándo? Nuestra fe ya no es una fe de ¿qué me vas a dar? Estoy esperando. No, nuestra fe es de obediencia. Nuestra fe es ¿qué es lo que quieres que yo haga, Señor? Pidámosle a Dios que en su infinito amor y misericordia podamos llevar este itinerario espiritual a una madurez. No se logra de la noche a la mañana, pero recuerda cuando estás juzgando, cuando estás viendo lo que hace la otra, lo que hizo el otro, ten cuidado, no vaya a ser que se cumpla en ti esta parábola. Hipócrita, ve primero la viga que hay en tu ojo. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.